amigos, qué tremenda bendición, qué gusto que nuevamente hoy nos estés escuchando en nuestro podcast Génesis. De verdad que ha sido tremenda bendición. En esta ocasión ya es el 2. Tenemos una invitada. El tema está un poco confuso. Nos ha traído un poco de debate a todos los que estamos aquí. Pero bueno, quiero rápidamente, nuevamente, para la redundancia diría, presentar a toda la mesa redonda que tenemos aquí. Está con nosotros nuevamente el buen Joelito. Hola, Joel. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Está Dana. ¿Cómo estás, Dana? Hola, bien. Y está mi esposa Mónica. Así es, hola. El tema del día de hoy, el número 2 que hemos compartido en este podcast, en este ratito, es más como una pregunta. Y es, ¿nace o se hace uno creativo? Y tenemos una invitada que es un tremendo personaje dentro del área de Génesis de la iglesia. Y pues quisimos invitarla porque creo que podemos exprimirla en este tema. Ella es Alejandra. Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy feliz, nerviosa, no sé qué vaya a pasar en este episodio. Está la pregunta y es algo interesante porque siempre el decir ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Y entonces, nada que el huevo, no que la gallina, y no porque la gallina, porque Dios la creó y cositas así, ¿no? Y vienen muchísimo de debate siempre en ese tipo de preguntas. Y el día de hoy es, ¿nace o se hace uno creativo? Quiero escuchar como sus puntos de vista. Acuérdense, amigos que nos están escuchando, estos podcasts solamente son charlas, experiencias, ideas que nosotros tenemos, cosas que hemos aprendido a través del servicio creativo que desarrollamos en nuestra iglesia Cultura de Jesús. No lo sabemos todo, no lo que digamos nosotros quiere decir que eso va a ser, no, solamente es para más o menos platicar, que conozcan un punto de vista a lo mejor de otro tipo de iglesia, conceptos a lo mejor que les pueda ayudar a ustedes a platicarlo. También acuérdense que tenemos nuestras redes sociales donde nos pueden compartir sus ideas, sus respuestas, tienen alguna pregunta y demás, ahí nos las pueden hacer. Pero chicos, platíquenme, ¿se nace o se hace uno creativo? A ver, Ale. Yo, muy bien, mi punto de vista es que creo que sí naces, pero también lo desarrollas. Yo lo veo como la relación con Dios, ¿no? O sea, creo que también es una relación con la creatividad. Y obviamente está la intención de que sí, quiero ser cercano a Dios y sí, quiero ser creativo, pero que tengo que ser intencional para llegar a mi objetivo, ¿no? O sea, para tener una relación con Dios, yo, tengo de que oro, lo que tengo que hacer, ¿no? Y creo que también para la creatividad, creo que también es desarrollar como una relación con la creatividad. Claro. O sea, yo lo veo como de esa manera. Sí, Joel. Yo creo que se nace creativo porque, pues sí, como lo decíamos en el episodio pasado, somos creación, ¿no? Claro. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues, si Dios es creativo, pues yo creo que depositó algo de creatividad en nosotros. Entonces, sí, yo creo que, exactamente, por nuestro ADN, yo considero que sí nacemos creativos. Y como bien lo dice Ale, se va desarrollando, lo vamos desarrollando conforme va pasando el tiempo. Entonces, yo soy team se nace creativo. Diferiré un poco, pero tal vez estoy mal, tal vez. No recuerdo una historia en la Biblia donde Dios dice que dotó a ciertas personas en arte y ciencia. Muy bueno, sí. Y habla de Urias, sabiduría, sí, claro. Y dice que a estas personas específicamente las dotó de sabiduría en arte y ciencia. Entonces, eso me hace pensar que Dios dota a algunos más creativos que a otros. Todos tenemos, creo que lo que decía Joel, somos diseñados a su imagen y semejanza. Creo que todos tenemos la capacidad de crear, experimentar y todo, pero sí también considero que Dios puede dotar a algunos con más capacidades que obviamente las desarrollan y pues se hacen muy buenos en lo que hacen, se hacen expertos, ¿no? Y tal vez hay personas que son creativas y pues no se han hecho tan, o no se atreven a ir más allá y no pueden descubrir ciertos talentos. Bien.
Ya dijeron todos mis argumentos. Control C, Sí. Control V. Siguiente pregunta. No, o sea, sí, creo que solo retomando esa parte que si somos creación de un Dios creador, creativo, que en su esencia también tenemos, por lo tanto, en nuestro ADN, en nuestra genética, o sea, ya está ahí. Aunque a veces, de hecho, hemos platicado sobre eso, que a lo mejor yo no me considero una persona creativa, ¿no? Muchos podemos decir, es que no, yo no soy creativo. A lo mejor, o sea, yo considero que sí, todos lo somos, pero hay que saber en dónde, en qué área, cómo, o sea, todos tenemos diferentes maneras, diferentes perspectivas, vemos las cosas de una distinta forma, entonces eso nos ayuda, pero sí, pienso que somos creativos, que nacemos creativos. Que nacen creativos. Creo que aquí la única que no es Mónica. Y qué bueno, porque yo iba a decir, rayos, yo creo que esto mejor porque sea debate, diré que no, para poder platicar. Ok. Yo creo que uno nace nace creativo. Yo creo que uno nace sabiendo poder ser creativo. Como La lo capacidad. mencionó, como la capacidad, porque por ejemplo Joel lo mencionaba, ¿no? Que sí, como el capítulo anterior lo mencionamos, si no lo has visto, lánzate a ver el capítulo 1. Todos pues somos hijos de Dios, ¿no? Y Él es el creador número 1, Él es el principal creador, volteas a todos lados y Él lo creó. Pero hace rato mencionaba Mónica un versículo que sí es cierto, ¿no? Dios dota, ¿no? Dio a cada uno de nosotros diferentes cosas, pero yo me pregunto, ¿hay diferencia entre crear e imaginar? ¿Qué diferencia hay, no? Porque estudiando un poco dentro de este tema además, la creatividad activa la imaginación y viceversa, la imaginación activa la creatividad. Y yo pregunto a cada una de las personas que estamos hoy aquí sentados y a los que nos están viendo, ¿no? ¿Por qué te vestiste hoy de esta manera, no? ¿Por qué traes un pantalón negro, una playera blanca y tenis blancos, ¿no? O sea, por qué o cómo, cuál es tu argumento, cómo lo haces para tu día a día traer un outfit, ¿no? Luego hasta veo más las mujeres, ¿no? A lo mejor los hombres nos vale gorro, yo traigo este pantalón desde hace como 15 días. Es el único que tengo casi, las mujeres, mi esposa tiene como 10 pantalones. Si pudiera usar un pantalón diferente en cada día del año, estaría genial. Pero, ¿cómo es que nace esa forma en que nos vestimos? Yo creo que cuando vamos a comprar la ropa, imaginamos primero, ¿no? Antes de probarnos las imágenes, imaginamos cómo se me verá, ¿no? Es que este color me va a hacer ver gordo, no me queda por mi tono de piel, traigo el cabello cortito ahorita, mejor me espera que me crezca para ocupar ese outfit. Ahorita, por ejemplo, Mónica se compró unas botas y dice, tiene un montón de pantalones, pero dice, es que esos pantalones no quedan con esas botas. Entonces dices, ¿cómo es que uno empieza a traer esa creatividad, o mejor dicho, a imaginar cómo se va a ver cuando la gente pues ni en cuenta, ¿no? Entonces les pregunto, ¿qué diferencia hay entre crear e imaginar? Recuerdo, viene a mi memoria, una vez que platicaba con mi esposo Uriel presente. Aquí. Y hablábamos de temas que yo le decía a él, que cuando yo estoy sola, en mi conciencia hablo conmigo misma. Y Uriel decía, a mí no me pasa eso. Yo imagino cosas, veo colores y veo como fotos, sí, formas y todo eso. Entonces descubrimos nosotros que somos muy diferentes. Yo pienso y concibo las cosas muy diferentes a lo que él, sin hablarlo. O sea, estamos hablando acerca de lo que pasa en nuestras mentes cuando no hablamos o no expresamos cosas, ¿no? Y eso me hace pensar que precisamente somos muy diferentes, porque algunos son visuales, otros son auditivos, algunos pueden desarrollar el talento a través de la música, otros a través de la moda, a través del arte artística, pintura y todo eso, que obviamente viene a través de una imaginación y una recreación. Pero me llamó mucho la atención de cómo en cada uno de nuestra mente, de nuestra cabeza, hay un mundo diferente. Yo concibo a veces muchas cosas cuando estoy sola o cuando
estoy en mi casa, en la sala, y vienen a veces esos recuerdos, o viene una palabra de parte de Dios a mi vida y empiezo a creer que Dios está haciendo algo en mí. Y es increíble como descubrir que otra persona no vive eso. O sea, que otra persona lo percibe de otra manera. Y creo que así es también la imaginación. Yo puedo sentir algo, percibir algo, tal vez a través de pensamientos, y hay otras personas que no. O sea, puede ser a través de colores o formas de imágenes. Y es algo increíble porque si se dan cuenta es un tema muy extenso, ¿no? Al principio a lo mejor pensamos que no, pero yo sí diría, uno nace creativo, pero también a lo mejor no sería se hace creativo, ¿no? Se tiene que seguir desarrollando en la creatividad, ¿no? Porque yo tengo algo aquí que dice que la necesidad es la madre para inventar. Sí es cierto, ¿no? Cuando nosotros necesitamos o tenemos una necesidad, es muy fácil crear, inventar, ¿no? Y vámonos muy lejos, pero vámonos también muy cerca, ¿no? Si hay una jefita de familia que nos está escuchando, y siempre, cuando yo vivía con mis papás, siempre veía cómo mi mamá a finales de quincena decía, me quedan estos tantitos de huevo, esto tantito de esto, estas tantitas verduras. Y siempre hacía un experimento. Y hasta decíamos, no manches, jefa, es lo mejor que hemos comido toda la semana, ¿no? ¿Cómo es que las mamás, las jefas de familia, los que cocinan, con tan pocas cosas que tienen, pueden seguir creando algo? Pero ¿qué focal es creando algo? La necesidad de comer, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, vemos desde muy niños, como hasta siempre que se cae un niño, mi familia es de, déjalo, si no, no aprende, ¿no? Y sí, es cierto, los niños, entre más los dejan, ellos buscan la manera de mantenerse en pie, ¿no? Se van agarrando de la pared, se van agarrando del barandal. De repente sí pasa cada barbaridad, ¿no? Pero el niño, por necesidad y ese deseo, como lo mencionábamos en el capítulo pasado, el niño fue construyendo una habilidad que fue la de caminar. Pero antes de desarrollar esta habilidad, él tuvo que tener esa imaginación. Entonces, ustedes dentro de esto, en las iglesias, muchas personas, muchos jóvenes, y yo me atrevería a decir también que gente ya grande de la iglesia, piensa mucho eso, es que yo no soy una persona creativa. Que por ejemplo, Dana, tú que sí trabajas un poco a lo mejor con mucha gente, porque estás en un hospital, y estás dentro de la iglesia, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué vienen esos golpes en tu perspectiva? Y si alguien más la quiere contestar igual, ¿o qué nos puedes platicar de ello? Pienso que mucho viene de que, pues, bueno, en parte de lo que ya hablábamos antes, de que ya es establecido cierto parámetro, cierta línea, y sobre esa te vas. Y ya, o sea, porque ¿para qué buscamos otra cosa? Pero es cierto, todo lo que tenemos a nuestro alcance surge de una necesidad. Tan solo, o sea, ¿por qué necesitamos arquitectos? Porque de pronto dices, necesitamos una casa, entonces un edificio, necesitamos un puente, ¿no? O ¿por qué? O sea, me enfermo, ¿qué necesitamos? Un médico, y pues de ahí parten médicos, ¿no? Entonces, lo mismo, en el área, a lo mejor en el que yo me desenvuelvo, y más en México, porque a veces, o sea, siempre nos quejamos de los sistemas de salud y demás, pero hay mucha creatividad, o sea, porque a veces, sí, es una realidad, a veces no contamos con todo lo que necesitamos y dices, necesito esto, pero no, paracetamol, ya, solución, paracetamol, no, me refiero a que necesito esta super tecnología alemana, ¿no? Y que rayos, no tenemos. Pero con lo que tienes, creas algo. Muy bueno. Y haces que funcione, sobre todo. Y es, ¿por qué? Porque somos mexicanos. Ya, básicamente por eso. Entonces, bueno, creo que sí somos bastante creativos, pero a lo que preguntabas, yo creo que es más que viene un bloqueo o que nos frenamos, pero o sea, nosotros mismos. O sea, a lo mejor porque vemos que a alguna persona le funcionó y yo no me siento tan capaz, ¿no? O sea, muchas veces es como que nosotros mismos nos autosaboteamos y digo, no, o sea, no puedo, y yo creo que no, y te bloqueas, o sea, porque no es que no seamos creativos, sino que tal vez no encontramos esa parte en la que podamos explotarlo. Claro. Ale,
Pues yo lo voy a trasladar con lo que me gusta, los niños. Sí. Y creo que también el aprender que hay diferentes tipos de inteligencias, diferentes tipos de formas de aprender, hay visuales, auditivos, Muy bueno. kinestésicos, y creo que muchas veces también hay inteligencia musical, o sea, inteligencia artística, Muy bueno, matemática. sí, claro. Entonces creo que también muchas veces en las escuelas nos limitaron de niños. O sea, me acuerdo que yo soy kinestésica 100%. Y yo todo el tiempo que quería estar descalza y tocando las cosas y así. Y me obligaban a aprender como auditivo o visualmente cuando yo no podía hacerlo así. Creo que eso me limitaba. Y luego también ver amigos que eran como muy buenos, no sé, en matemáticas. Y que pues yo no, o sea, y yo sí me frustraba como de niña. Y creo que eso también influye mucho ahorita ya en los adultos, que es como, yo no soy creativo, yo no puedo hacer música, yo no puedo hacer esto, pero a lo mejor sí, o sea, luego nos ponen a tocar la flauta en la primaria y pues todos son muy malos, ¿no? Hay unos que sí van a ser buenos, pero también como que salen, no manches, ¿sabes? Hay uno que es súper creativo, no sé, para escribir, o sea, como Claro. que para cosas diferentes, ¿no? Y creo que también parte de eso, o sea, como que literalmente estamos diseñados para crear, y algo que me impresiona muchísimo es ver cómo hasta el ser humano puede crear atmósferas de Dios. Claro. O sea, como que ver cuando predican o cuando cantan o cuando hacen algo, pueden crear una atmósfera de Dios. Y nosotros, o sea, que podemos literalmente crear como un cachito de cielo en la tierra, y es como wow, o sea, cómo el ser humano puede hacer eso, ¿no? Y creo que eso es algo, a lo mejor no es algo como que tan tangible, o sea, tan material, tan físico, pero si eso lo podemos hacer en el ambiente, ¿qué no podemos hacer materialmente? Y creo que eso es lo que yo podría decir, como que creo que muchas veces nos frustramos de ver como que una persona es buena en algo o de ver el avance de alguien, cuando nosotros estamos totalmente diferentes, o sea, diseñados diferente, o sea, no podemos funcionar de esa misma manera porque somos totalmente diferentes. Claro. Y creo que es eso. Claro, y es impresionante porque hace rato Mónica mencionaba este versículo, ¿no? Que, ¿me lo puedes repetir? Parafraseado si quieres. Sí, donde hablaba de que Dios dotó recuerdo de Urias, que fue uno de ellos, en arte y ciencia. Y entra la palabra, a lo mejor no, todos tienen una diferente profesión, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo que todos tenían la capacidad y la habilidad de imaginar, ¿no? Es como un herrero en esos tiempos, ¿no? Los que hacían joyas estaban llamados por los reyes, ¿no? Porque antes de empezar a hacer algo, imagina, Dios imaginó al hombre antes de crearlo, ¿no? Y es impresionante porque Dios nos da la capacidad tanto de crear, pero sobre todo de imaginar. Pero también aparte de crear e imaginar, nos da la capacidad de que al momento que se nos asigne una tarea lo podamos lograr. No sé si me explico, porque lo vemos desde el principio en Génesis 2, 19, 20, parafraseado para irnos rápido porque tenemos muy poco tiempo. Quisiéramos que los podcasts duraran más. Pero es impresionante porque Dios le pide a Adán que le dé nombre a todos los animales, ¿no? Y yo creo que dentro de una iglesia, para poder desatar la creatividad de los servidores, de los colaboradores, si tú eres un líder que nos está escuchando, del área que sea, para que tú puedas explotar, por así decirlo, o abrir el panorama de la gente que está contigo colaborando, asígnales tareas. Al momento de que nosotros asignamos tareas a nuestros colaboradores, eso abre a que ellos busquen lo que mencionábamos, ¿no? Una necesidad, un anhelo, algo que me impresiona es cómo Dios confía tanto en el hombre que le dice, yo tengo la capacidad, ¿no? Yo puedo hacerlo, pero no, Adán, tú hazlo, ¿no? Tú ponle nombre a todos los animales, a todo lo que está, ¿no? ¿Cuántos animales hay? Yo creo que hasta ya hay animales que ni existen, hay animales que yo ni conozco. Yo creo que si yo digo, ay, ¿qué onda con esto, no? Y es impresionante porque después de eso, de que Adán dio nombre a todos ellos, vemos que en la actualidad siguen apareciendo seres de animales, y ahora nos toca a nosotros ponerle ese tipo de nombres, ¿no? Hablando en cuestión de la gente que estudia todo ello. Pero si tú quieres que tu equipo sea un equipo creativo, asígnales tareas. Lo vemos aquí en Génesis 2, 19, 20 nos da mucho esta pauta, ¿no? De que Dios le asignó esta tarea.
Y es aquí, por ejemplo, en niños, ¿no? Por ejemplo, Ale también sirve en el área de niños. Y no sé, cuando Miss Carlita, que es la encargada del área, te dice, ¿sabes qué, Ale? Te toca dar este tema y esta clase, ¿no? Luego te está asignando una tarea. Y en esa tarea ves una necesidad hacia los niños. Y en esa necesidad, ¡pum! Vienen tantas cosas que hasta luego dices, ¿cómo lo voy a hacer si está bien loca esta idea y no tengo los elementos? Y entra lo que decía Dana, o sea, nosotros como mexicanos decíamos, no, pues quiero hacer esto con los niños, está que estamos con Ale, pero dice Ale, híjole, pero eso solamente lo venden en Amazon y no me va a dar tiempo de que llegue, ¿cómo le hago, no? Ni el dinero, ni el no tengo ni el dinero, ni nada, tiempo, nada, y dices, bueno, lo voy a hacer así, ¿no? Y es ahí donde vemos cómo la creatividad empieza a funcionar naturalmente, ¿no? Por eso yo sí también soy de team con ese Joel de que nacemos creativos pero necesitamos desarrollarlo, ¿no? No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que yo tengo hermanas, cuando éramos más chiquitos siempre antes de dormir me decían mis hermanas, oye hermano, cuéntame un cuento, ¿no? Y pues yo ni idea, ¿no? No tengo ningún cuento ahorita, pero era tanto su insistencia, su deseo de ellas que bueno. Y siempre el hermano, era así una vez. y empiezas a imaginar, ¿no? Y eso es parte de increíble que como hijos de Dios podamos tener, ¿no? Porque luego a mí sí me enoja de que como hijos de Dios no podamos explotar esa creatividad para seguir expandiendo el reino de Dios. Sí. Y para mí que una persona diga, es que no soy creativo, ahí me da a entender que entonces no tiene una convicción en Dios, ¿no? Porque cuando uno tiene una convicción en Dios, lo que hablábamos, y todo se lleva enlazando, viene un deseo. ¿Cuál es nuestro deseo? Que más gente alcance a Dios, ¿no? Y por eso es que cada uno de nosotros somos muy diferentes. Por ejemplo, Joel, que está aquí presente, es muy serio, pero también a pesar que es serio ha alcanzado a gente, ¿no? Por ejemplo, Dana, que tiene la oportunidad de estar en un ambiente donde hay mucha gente, ¿no? Que es un hospital, cosa que nosotros no podemos. También a través de ello puede, por ejemplo, Ale, ¿no? Que vamos en la combi y con todo el mundo va hablando, ¿no? Tiene una capacidad social muy... plática. Sí, o sea, y eso es bueno, ¿no? Claro. Mónica igual es muy seria, pero tiene mucha sabiduría. Dios le ha dado mucho el don para poder dar consejería, ¿no? Y a pesar de que no conozca a la gente, eso lo trae a Jesús, ¿no? Sí. Pero creo que a pesar de que tenemos esas capacidades que Dios nos ha dado, la gente es muy diferente. Entonces, eso es lo increíble. Eso es lo increíble, la gente es muy diferente y al momento que es muy diferente, es ahí donde nuestra imaginación nos ayuda a crear la manera de cómo la gente se acerque a Dios. Y está increíble, por ejemplo, me encanta la labor que hace Staff. Yo creo que ellos son los menos que pueden decir no soy creativo. Son los más creativos. Son los más creativos porque que... como con una simple sonrisa puedes llegar a conectar con el corazón de la gente, porque no sabes si viene enojado, no sabes si viene triste, tuvo una mala semana. Pero para cerrar ya este tema, chicos, me gustaría preguntarles cómo es que ustedes viene ese proceso de imaginar, pero a momento de imaginar también crear. Quiero dar un poco solamente así rápido contextos. Como ya lo había mencionado, Joel se dedica a la fotografía artística, está estudiando cinematografía. Dana es doctora, Ale está estudiando Ciencia de la Educación y Mónica es arquitecta. Así rápidamente, en breve, ¿cómo es que ustedes pudieron desarrollar esa parte de imaginar y crear dentro de lo que ustedes están pues trabajando? Vamos a iniciar con Joel. Bueno, como bien lo mencionó Lori, estoy ahorita estudiando cinematografía y lo que luego nos dejan hacer en la escuela es hacer pequeños cortometrajes, ¿no? Acerca de algún tema y así, pero hay veces en las que no nos dan tema y solamente tenemos como que lograr crear y transmitir una historia. Entonces, la manera en la que yo lo hago es que, como bien lo dijimos en el episodio pasado, no quedarnos con lo que ya sabemos. En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona de leer mucho, me gusta mucho leer y yo creo que la lectura puede abrir muchas puertas a la creatividad. Porque bien lo decían, una de las cosas que más puede estancar la creatividad es la rutina. Entonces, si eres una persona rutinaria, si eres una persona que no está mal,
O sea, hay gente que está contenta con la rutina y de hecho también es parte de la creatividad a veces ser rutinarios, pero sí, claro. A veces, en mi caso, el ser rutinario me bloquea a veces. Entonces, yo podría recomendarles que sean como muy que traten de salirse de lo cómodo. Traten siempre de buscar algo diferente que hacer. En mi caso, como les digo, es que es muy complicado porque es hacer como que un guión, sí. Y aparte de ese guión es después llevarlo a la cámara, y entonces mi imaginación primero comienza con una idea. Porque, por ejemplo, la otra vez nos dejaron hacer un tema acerca de la comida, entonces, de la mala alimentación específicamente. Entonces, ¿qué es la mala alimentación? ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué dicen los estudios? Y todo eso se va complementando para que yo pueda imaginarlo y después escribirlo. Ya después de que lo escribí, llevarlo frente a la cámara. Y eso, pues, yo creo que en mi caso es la lectura. Yo creo que la lectura me ayuda muchísimo a salirme de mi zona de confort. Y me ayuda a imaginar, me ayuda como a expandir mi imaginación. Muy bueno. Y pues obviamente también dirigido para Dios. Es como que, como les digo, o sea, no quedarte con lo que ya sabes, sino que estar buscando en la palabra de Dios, que no sé, me gusta mucho Génesis por lo mismo, porque yo creo que es la prueba más locochona de que Dios es creativo. Claro. Sí. Es la mejor prueba creación de que Dios es creativo. Entonces, sí, en la palabra de Dios yo creo que vamos a encontrar como que mucha inspiración, vamos a encontrar maneras en las cuales podríamos salir del bloqueo, y es muy padre. Yo creo que la lectura a mí es lo que me ayuda. Pues yo pienso que la velocidad imaginativa que tenemos es tremenda, y pienso que como el fundamento sería llevarlo siempre a Dios. Es como tengo esta parte, así sea sea muy pequeña o muy grande, pero a veces siempre que lo ponemos en las manos de Dios y que lo consultamos con el Espíritu Santo, creo que Él aclara las ideas. A mí me pasa eso y nos da dirección, o sea, sobre todo es eso, y eso es lo que nos va a ayudar a enfocarnos, a volver a saber por qué lo voy a hacer, o aclarar ideas en general, ¿no? Por lo mismo, por su esencia propia de creatividad, Él es el que nos ayuda y nos impulsa. Entonces yo creo que, o sea, aparte de nuestra velocidad imaginativa y de la lectura y de todo esto, creo que siempre necesitamos consejo, y qué mejor que consultarlo con el experto. Sí. Claro. Ale. Okay. Pues creo que ahorita que hablabas de la necesidad me acordé un buen de cuando hacíamos los programas para niños y que los transmitíamos porque sí. Los niños no podían venir a la iglesia. Sí. Y como que era un reto hacer esos programas, de verdad, era un reto muy grande, pero creo que ahí Dios empezó a mover y los niños se conectaban los domingos, porque muchas veces creo que es algo que dejamos como que aparte, o sea, como que en medio del caos, lo que menos nos acordábamos era que los niños no tenían clase. Y entonces cuando vimos la necesidad y actuamos, creo que fue como algo que ayudó muchísimo, porque los niños de verdad se conectaban. Y creo que a mí algo que Dios me ha hablado demasiado ha sido como, o sea, yo me imagino al Espíritu Santo, y dice en Génesis que Él se movía sobre las aguas, y yo me lo imagino tan libre, o sea, como que saltando, o no sé, bailando sobre las aguas. Y digo, es que tú eres tan libre, y nosotros, la humanidad, ha querido como encajarte, o sea, como hacerte en una caja cuadrado. Y yo dije, yo no quiero que mi Dios sea un Dios cuadrado, que amoldarlo a Ale, sino que a Ale se amolde a Dios. Y creo que es eso, o sea, también habla de la multiforme gracia, y creo que es eso, como dejar que Dios se mueva en donde quiera, porque el Espíritu Santo bailaba antes de que nosotros existiéramos aquí, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para limitarlo? Y creo que dejar de meter a Dios en una caja, y como que, por ejemplo, creo que muchas cosas no nos atrevemos a hacerlas porque decimos de que, ay no, eso está como muy raro, o la gente no está acostumbrada a ver esto, o no sé, cosas así. Pero yo creo que cuando Dios, no sé, hizo al humano, pues nadie había visto un humano antes, o sea, cuando hizo a los animales, pues nadie había visto eso antes.
Y me lo imagino y digo, wow, o sea, ¿cómo Dios hace tantas cosas? Saliéndose de, no sé, o sea, me lo imagino como todo alocado, así, de que lanzando brillos y colores. Y digo, o sea, ¿cómo nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios? Y muchas veces queremos como limitarnos porque decimos de que no, es que Dios no se mueve así. O de que hacen, o muchas veces vemos algo diferente en alguna iglesia y decimos de que, ay, no, eso es del diablo. O sea, ahí no se mueve Dios porque está muy raro. Sí. O es algo diferente a lo que no estamos acostumbrados. Cuando Dios es el primer diferente, o sea, es el primer único y diferente. Claro. O sea, y eso es lo que me encanta. Y creo que si pudiera decir algo. O al revés, ¿por qué a mí no se me ocurrió hacer eso? Sí. Y si pudiera decir algo es como, realmente creo que tiene mucho que ver nuestra creatividad con nuestra relación con Dios, porque si tenemos una relación cuadrada con Dios, entonces vamos a tener una creatividad cuadrada. Pero si le damos libertad a Dios, creo que también vamos a tener una creatividad como libre y muy diferente. Claro. Wow. Muy bueno. Qué bonito. Qué bonito, Ale, gracias. Unicornios. Para aterrizar me gustaría enfocar algo más como a lo que es Génesis, lo que es diseño y todo. Y en Éxodo 35 encontré una promesa. El contexto es de que Moisés le dijo al pueblo que hiciera una ofrenda a Dios. Entonces la promesa es esta: el Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Wow. Muy bueno. Creo que eso es una promesa en el que el hecho justamente el tema que estamos diciendo, ¿no? Si yo no me siento creativo, hay una promesa. Y si está escrito en la palabra es Dios, pues aquí estoy. Soy materia dispuesta. Y creo que lo mencionábamos. Tenemos que ser objetivos en lo que queremos. Tal vez meternos en un cuarto, buscar a Dios y decirle, dame esos talentos. Una oración que yo siempre hago es que Dios abra mis ojos espirituales y mis oídos espirituales para poder ver más allá de lo que mis ojos naturales ven. Y creo que ahí es donde se empieza a despertar esa creatividad. El Señor está diciendo que Él nos va a dotar de talentos para diseñar, para tejer, para grabar en el arte. Entonces creo que el talento está en el aire, ¿no? Sí. Solo necesitamos creer que Dios nos los está dando y nosotros desarrollar ese talento. Bien. Hay una parte en la Biblia donde nos dice que yo lo tomo así, yo lo tomo así. Me gusta porque la Biblia siempre es muy abierta, ¿no? A seguirse conociendo. Y de un versículo podemos seguir conociendo tantas cosas. Pero hay una parte que me gusta donde dice que nosotros debemos ser como niños, ¿no? Uh-huh. Y en todo arte, en cuestión creativa, imaginar, siempre me gusta agarrar ese versículo porque yo me doy cuenta cómo los niños tienen una facilidad de imaginar, crear, de aferrarse a tener y hacer algo, que en la creatividad es igual, ¿no? Y como dice cada uno de los que están aquí, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Siempre, no podemos decir algo cuando es algo creativo o innovador que viene de algo del diablo, cuando nuestro Dios es infinito, eterno, omnipotente, tiene mil maneras de hablarnos y de seguir siendo Él. Si Él habla a través de de fuego, si Él habla a través de un burro, ¿no? De una burra, o sea, ¿qué no podremos nosotros ver en la actualidad, no? Pero si lo seguimos enfrascando, como decía Ale, metiendo en una caja y nosotros mismos, nuestra humanidad, seguir diciendo es que yo no puedo, yo no soy creativo y demás, muchas cosas de la iglesia aquí en Cultura de Jesús, en Génesis. Yo siempre me gusta, apenas tuvimos un arte que se llamó Dios no miente, y me gustó porque vino Félix a dar clase a Frente de Combate, lo vi y como decía Mónica, yo oraba a Dios, decía, Dios, no está cuadrando esto, ¿no? Esto no se está viendo bien con la idea que yo tenía en mi cabeza, ¿no? La idea gráfica. Sí, o sea, en mi cabeza, él tenía una idea, todos, y le digo, ¿sabes qué, Félix? Y es no es anciano, ¿no? Pero sí es muchísimo mayor que yo, que todos estábamos aquí. Es un hombre de sabiduría. Y es una persona llena de sabiduría, él es un maestrazo de la palabra, la verdad que para mí es uno de mis predicadores favoritos por cómo lleva la palabra, ¿no? Entonces yo al momento que digo, Félix me puede ayudar a darle un contexto más
profundo visualmente a lo de la Biblia, ¿no? Y sí, dicho y de hecho, él vino, y al momento que vino, luego vio la maqueta y dijo, ok, este es el tema y demás, pero estaría bien que hicieran esto. Agregar porque la palabra dice esto y esto, ¿no? Sí. O pueden meter este plus porque la palabra me enseña esto y digo, ¡ay, ahí está, ¿no? Y si se dan cuenta, él solamente vino, pero él es una persona que tanto confía, como decían, en Dios, es muy visual y todo, entonces eso ayudó a que lo que hicimos y mostremos para la iglesia en general, de una persona que no está dentro del medio creativo, por así decirlo, de Génesis, aquí en este caso, nos ayudara. Entonces, ¿a qué voy con esto? No te encierres en un mundo en el de yo no puedo, pero tampoco encierres a Dios en una caja en el que Él no lo va a hacer, porque sí lo va a hacer. Sí. Y esa es la parte increíble de donde decimos, ¿nacemos o nos hacemos creativos? Yo diría, para cerrar, en mi punto de vista, a lo que todos empezamos a hablar hoy aquí, creo que sí nacemos creativos, pero necesitamos desarrollar la creatividad. Y yo solamente, por último, te invito a que todos los días veas tu día a día. ¿Por qué lo haces? El mundo de la creatividad, de todo lo que hacemos, Joel, todos los que estamos aquí creativos, siempre tenemos el para qué, por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el con qué. Entonces, todas esas preguntas te invitamos a que las hagas cotidianamente y vas a ver que vas a ser una persona totalmente creativa. Y ver con otros ojos, ¿no? O sea, de que no perder la capacidad de asombro. A veces hablaban sobre la rutina y ves algo y pues ya se te hace normal, ¿no? Cuando no, o sea, hay que incluso orar por eso, porque nuestros ojos sean abiertos a ver la creatividad en la naturaleza, o sea, desde ahí. Claro. Yo siempre voy caminando por la calle, ¿verdad, Moni? Y veo una nube y digo, no manches, ve esa nube, bien. Y toda la gente se me queda viendo así de, o no, vamos, no, yo tengo colección, ¿no? Mónica, ¿cómo odia eso? Pero yo colecciono muchas cosas de madera. Y tengo una rama, un palo, mejor dicho, diría Mónica, es un palo. Pero se ve bien chido porque se ven dos pedazos de la rama. El de adentro súper fino, muy fino. O sea, tú pasas así tu mano y se suave, siente increíble. Y ves un pedazo como roto de afuera, la corteza dura, así digo, wow, ¿cómo metiste esto tan suave, tan fino? Porque hasta olía bien rico. ¿Cómo hiciste esto, Dios? De algo tan feo, podrido. ¿Y qué creen que Dios me habló a través de eso? Me decías que tú eras así. O sea, tú te sentías por fuera que no valías, que eras así feo, rasposo, que olías feo. Y todo eso, pero por dentro, es una prédica. No, pero Todavía no le feo. Pero ya no raspo. Bueno, pero ya no raspo. Ya no pico. Y son cosas que, como decías, si nosotros dejamos de asombrarnos en esos pequeños detalles donde Dios también puede seguir hablándonos a nuestra persona, porque hay temas que Dios nos habla a nuestra propia persona, que lo dejamos pasar porque, como decía Ale, no pensamos que Dios lo puede hacer. Pues familia, de verdad que gracias, chicos, por acompañarnos hoy en nuestro segundo episodio de este podcast. Y hay una frase de Albert Einstein que me gusta mucho, y él decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y está muy chido porque sí es cierto, es lo que decimos, ponemos nuestras capacidades a la mesa para servir a Dios, pero que no sea algo rutinario, que sea algo que nos divierta, algo que podamos seguir experimentando, algo que nuestra persona esté ahí identificada, ¿no? Y ese es un sello de la creatividad de todas las iglesias. Cada iglesia lo reconocen por su estilo de fotos, por su diseño. Ya sabemos, esa foto es de tal iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacemos amando, divirtiéndonos, pero sobre todo sirviendo a Dios. Pues amigos, gracias por habernos escuchado. Ale, gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Dana, Moni, Joel, increíble tema. Estén atentos a nuestras redes sociales. Si tú quieres dejar algún punto de vista que no hayamos mencionado, alguna pregunta, está en nuestras redes sociales. Ahí nos puedes escribir tus preguntas, tus dudas, y estaremos haciendo un podcast, a lo mejor con todas las preguntas que nos hagan a futuro. Pero síganos escuchando cada semana. Cuídense y estamos despedidos. Bye.